Hola, hoy os vengo a hablar de mitología y es que antes de hablaros de cualquier mito os tengo que explicar un poco bueno, qué es la mitología y para qué sirve. La mitología la crearon los humanos para dar respuesta a preguntas que ellos no podían resolver o que no tenían la respuesta. Por ejemplo, pues yo qué sé, ¿por qué sale el sol? O qué pasa con una persona cuando muere. Intentaban dar respuesta a esas preguntas a través de mitos, que ya sabéis que son una mezcla entre historia y leyenda. Entonces, para hablar de mitología griega, que supone que pone las bases de todas las mitologías clásicas de la época, hay que hablar de su cosmogonía. La cosmogonía es qué había antes de la aparición de los dioses. Pues según la mitología griega, antes de la aparición de los dioses reina un caos en el planeta, ¿vale? En el mundo. Y hay dos personificaciones, es decir, dos dioses que tienen forma de humanos, pero que representa que son el cielo y la tierra. Son Uranos y Gea. Estas dos personificaciones lo que hacen es unirse y engendrar 12 hijos, 6 varones y 6 hembras. Hasta aquí todo bien, pero ¿qué pasará? Que Urano teme perder el poder, es decir, el poder de reinar y de ser el único dios del mundo. Ahora tiene 12 hijos y sabe que tarde o temprano uno de sus hijos le querrá arrebatar el poder. Entonces es lo que quiere evitar. ¿Y cómo lo evita? Pues coge a todos sus hijos, esos 12 hijos, y los introduce de nuevo en el vientre de su madre, es decir, los manda otra vez a la tierra. Gea no está de acuerdo con esto, es evidente, y lo que hace es, con la complicidad de su hijo, el primogénito, que se llama Cronos, le invita a que se enfrente a su padre para que esto acabe. La primera generación de dioses griegos, como veis, no es la olímpica, sino que son unos de raza titán, ¿vale? Son unos gigantes, representa que son gigantes a ojos humanos. Pensad que esto está creado por humanos, por tanto la característica principal es que son mucho más grandes que los humanos, son gigantes y se les llama titanes. Entonces Cronos, con ayuda de su arma predilecta, que es la que siempre lleva con él, que es una hoz, se enfrenta a su padre y le secciona los testículos. Entonces, ¿qué hace con los testículos? Los tira al mar. Se dice, según la mitología griega, que en contacto entre los testículos, el esperma que contienen los testículos y el agua del mar, nace una diosa, que es la primera diosa ya considerada olímpica, que es Afrodita. La diosa del amor y de la belleza, como ya sabéis, se llama Venus en romano. También tenéis que saber que los romanos lo único que hacen es coger todo lo griego, copiar y pegar, cambian algún nombre para que no se note y ya está. Entonces, Afrodita es la primera diosa considerada olímpica, aunque ya veis que es hija de Urano, ¿vale? ¿Para qué sirve este mito? ¿Qué explicación da? Pues muy fácil. La explicación es que los griegos no sabían por qué el agua del mar tenía espuma. Pues bueno, ellos consideran que la espuma del agua del mar es el esperma de Urano. Yo creo que este verano no vais a sentir igual en los baños. Por tanto, Cronos lo que hace es convertirse así en dios de los dioses. Vuelve a ostentar, digamos, el poder que había ostentado su padre, lo vuelve a ostentar él. Y se libera a todos sus hermanos, esos 11 titanes, los libera y se casa con una hermana que se llama Rea. Es muy común la unión matrimonial entre dioses que son hermanos, ¿vale? Eso también pasará en diferentes dinastías monárquicas de diferentes épocas de la historia. Básicamente es para que el poder no salga de la familia. Vale, pues Cronos se casa con su hermana Rea y empiezan también a tener descendencia. Tendrán 6 hijos. Estos 6 hijos son los dioses olímpicos, básicamente. Pero ¿qué pasa? Que Cronos cometerá exactamente el mismo error que su propio padre, y es que no querrá perder el poder en manos de un hijo. Entonces, ¿qué hará? Los comerá. Más que comérselos, se los traga, ¿vale? O sea, a medida que su mujer, que Rea, va teniendo los hijos, él se los irá tragando. Pero tardará en hacerlo, no lo hará la primera. Entonces el primer hijo que tendrán es Zeus, se llama Zeus, que lo conocéis, es archiconocido, ¿vale? Entonces Rea lo que hace es esconder a Zeus para que Cronos no se lo trague. Y lo convence para que se enfrente a su padre. Entonces Zeus lo que hace es que se esconde una daga y se presenta delante de su padre cuando su padre ya se ha tragado al resto de sus hermanos, sus 5 hermanos, que ahora os diré quiénes son. Y se enfrenta a él y digamos que lo tienta para que se lo trague. Y Cronos cae en la trampa y se lo traga, pero Zeus desde dentro, con ayuda de esa daga, pues lo abre en canal, liberando a sus hermanos y matando así a su padre.
Tengo que deciros que dentro de la mitología clásica hay muchísimas versiones de un mismo mito, ¿vale? O sea, que tengáis en claro que si buscáis información seguramente encontraréis 1001 versiones y que habrán pequeños cambios. Entonces yo siempre escogeré una opción y os la explicaré, ¿vale? En este caso, sobre cómo Zeus libera a sus hermanos, hay varias versiones. Esta es la versión que yo os cuento, ¿vale? Entonces Zeus, ¿qué hace? Pues salva a sus hermanos y wow, es el héroe. Entonces decide él sustituir como rey de los dioses a su padre Cronos. Y claro, ya sabéis que, como os he explicado, en la tierra existía el cielo y existía el agua y también un inframundo. Entonces con sus hermanos se tiene que dividir esto. Os voy a presentar primero a los hermanos y ahora os digo cómo lo dividen. Por tanto, tenemos a Zeus, tenemos a Poseidón, tenemos a Hades, tenemos a Demeter, tenemos a Hestia y tenemos a Hera. Son seis dioses olímpicos, 3 chicos, 3 chicas, ¿vale? Entonces, hay 3 zonas para gobernar: cielo, agua e inframundo. Y se lo dividen, por supuesto, entre los 3 chicos. Esto da un ejemplo de cómo es la sociedad de la época, porque pensad que como esto lo crean los humanos, lo hacen con sus propósitos, ¿no? Es decir, tal como se organizaban ellos a nivel social. Entonces, Zeus, como ya os he dicho, se queda con el cielo, es el dios del Olimpo más poderoso, es el dios de los dioses, los ha salvado a todos, entonces le deben esa pleitesía, por decirlo así. Poseidón se quedará con el mar, ya sabéis que es el dios del mar, siempre acompañado de su tridente, ¿vale? Entonces, de todo lo que sea el agua que contiene la tierra, Poseidón es el dios de allí. Y finalmente Hades. Hades es el dios del inframundo, de lo que sería el infierno, por decirlo así. Siempre va acompañado del cancerbero, que es un perro de 3 cabezas, que es el que controla las puertas del infierno, ¿vale? Y bueno, no tiene muy buen rollete con sus hermanos, ya os explicaré por qué. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos que Zeus se casará también con una hermana, se casa con Hera. Hera representa o es diosa del matrimonio, de la fertilidad, de la fidelidad, del hogar, ¿vale? Es todo aquello representa todo aquello que una mujer griega debería ser. Porque no nos olvidemos que, como os he dicho, el objetivo de la mitología es dar respuesta a cosas que ellos no sabían y también adoctrinar bastante, ¿vale? Es decir, ponían mucho las bases de qué hay que hacer y qué no hay que hacer con esto. Eran como una especie de cuentos adoctrinadores que usaban pues para explicar las mujeres se tienen que comportar así, los hombres se comportan así. Es decir, es normal que haya rivalidades entre hombres y que guerreen, es decir, que se enfrenten entre ellos hasta la muerte, porque los dioses también lo hacen. Entonces, bueno. Zeus y Hera lo que hacen es que se casan y tienen 2 hijos que son Ares y Hefesto. Otro día os hablaré de ellos, ¿vale? Pero me diréis, pero es que hay más dioses olímpicos, sí, pero forman parte ya de la 3ª generación, junto con Ares y Hefesto. Tenemos, por ejemplo, a Atenea, tenemos a Artemisa, tenemos a Apolo, tenemos a Hermes, ¿vale? De todos los dioses de la 3ª generación os hablaré otro día y comentaros que son básicamente hijos ilegítimos de Zeus. Y es que Zeus tiene una característica, y es que le encanta hacerse pasar por humano o a veces por animal y viajar, digamos, a la tierra, plantarse allí entre los humanos y encantilar a alguna humana, o también ninfas, que también tal, y bueno, digamos que tiene muchos aferes extramatrimoniales, y de esos líos, digamos, tendrá frutos, y esos frutos serán dioses también, ¿vale? Entonces, de esos dioses que forman parte de la 3ª generación, os hablaré en otro vídeo. Pues bueno, espero que os haya quedado claro cómo son las bases de la mitología griega y, bueno, en realidad de cualquier mitología, de cualquier cosmogonía, ¿vale? Y que en otro próximo vídeo ya podremos empezar a hablar de mitos mucho más concretos. Gracias por vuestra atención y hasta otra.